vamos a leer los ingredientes para nuestra siguiente receta. Torta polvorosa de fruta, me encanta. Solo el nombre ya me dieron ganas de hacerme un té y comer esta deliciosa torta polvorosa. Vamos a ver los ingredientes. Y les voy a dar un truquito cuando quieran ustedes que en la cocina algo les quede polvoroso. Tienen que utilizar maicena. Y la receta nos pide una taza de fécula de maíz maicena, la original. Tenemos media barrita de margarina Mirasol dietética, o pueden utilizar la original. 1,5 taza de harina de arroz. Tenemos por acá 1 taza de azúcar. Utilizamos 4 onzas de queso ricota, un huevo, 1/4 de cucharita de polvo de hornear y por último tenemos 2 tazas de fruta al gusto. Tengo moras, higos, fresas, melocotones, cortado todo en cuadros, como ustedes desean. Yo hasta tenía maracuyá en mi casa y entonces le puse un poquito de maracuyá a la fruta y quedó buenísimo. Bueno, y uno de los truquitos en la cocina cuando uno quiere esa sensación de que el pan se te deshace en la boca, voy a poner la margarina Mirasol en un tazón y le voy a ir agregando la maicena. Hoy está bien fácil la receta porque prácticamente es ir mezclando todos los ingredientes. Voy a incorporar en este momento también harina de arroz. Y si ustedes se dan cuenta, lleva realmente poquísima cantidad de margarina. Si se dan cuenta, vemos que en esta receta la margarina Mirasol va en poca cantidad porque solo lleva media barrita. Esto lo queremos hacer para que quede un pan que no sea muy grasoso, que no sea muy pesado. Les va a quedar un saborcito similar al pan de manteca con esta receta, pero ustedes van a estar tranquilos porque realmente tiene menos cantidad de margarina y no utilizamos la manteca, que por supuesto la manteca es de origen animal, chef, y tiene un poco de más grasas saturadas. Voy a agregar el polvo de hornear, se va el polvo, se va la maicena, se va la harina de arroz, se va el azúcar. Vayan viendo que la margarina quede completamente deshecha cuando ustedes vayan pues mezclándola con los dedos. Sí, tiene que quedar como esa sensación completamente incorporada la margarina, miren, con las harinas, bueno, la maicena, que no es una harina, es una fécula, por eso es muy suave y por eso cae también al estómago. Voy a agregar en este momento el azúcar. Esta es otra cosa, que no queda muy dulce estos pastelitos de fruta que estamos haciendo hoy. Y vamos a ir incorporando el queso ricota o requesón, que es lo que estamos utilizando en lugar de la manteca. Me encanta esta idea, está muy genial. Si ustedes consideran que el huevo está muy chiquito, pueden hacer 2 cosas, o tener un huevo a la mano, otro huevito cerca, ¿verdad? Para irlo incorporando, si es necesario, voy agregando el huevo, o pueden hacer otra cosa, tener agua. Entonces ahorita yo tengo que mezclar muy bien. Pueden ponerle también, se me ocurre, leche, si ustedes quisieran. Ah, bueno, no le quiero incorporar solo agua, le quiero dar un poco de toque de leche, entonces le ponen. Yo, como el huevo que utilizamos está un poco pequeño. Otra cosa que se puede hacer con las recetas cuando nos pide huevo es batir un segundo huevo y ya no le agregas todo el huevo, sino que le agregas nada más una parte, chef, hasta que te vaya dando la textura deseada. Entonces aquí lo que yo voy a necesitar es ir formando mis bolitas para tener este pan delicioso de fruta. En cuanto a la fruta, vamos a hablar de la fruta que tenemos hoy. Bueno, para excelentes resultados, dice esta receta, refrigerar la masa durante unos 30 minutos antes de hornear. O sea que vamos a dejar reposando nuestra masa. Siempre, no sé por qué, chef, pero cuando hago, por ejemplo, crepas, cuando hago cualquier pastel de textura esponjosa, las galletas, siempre está el truquito de dejarlo reposar, muy importante, muy importante. Eso hace que absorba mucho mejor la harina la humedad y que se compacte mejor también la masa. Cuando yo dejo reposar hasta el pastelito antes de meterlo al horno, me doy cuenta que definitivamente en la cocina la paciencia va a ser la madre de todas las virtudes, porque entre más paciencia tenga usted, mucho mejor. Otra ventaja de esta receta, nada más hay necesidad de que todos los ingredientes se incorporen bien, pero no hay necesidad de amasar mucho, ¿sí? No hay necesidad realmente. Voy a quitar esto de aquí, vamos a limpiar un poco y ya nos vamos con la parte final de la receta, que es irle poniendo la fruta, este delicioso pan polvoroso. Va a quedar polvoroso, chef. O sea que vas a morder, y se va a deshacer. Buenísimo. Y bueno, ¿sabes por qué también queda bueno el resultado? Porque tenemos, está hecho a base de maicena, ¿te fijaste? Sí, mucho más refinado también. Voy a ir haciendo las bolitas de pan. Voy a hacer uno bonito.
para que quede, miren, lo voy poniendo en el molde, ya no es necesario engrasar. Recordemos que margarina Mirasol ya tiene la masa, así que no es necesario. Voy a poner esta cuchara para que no moleste. Y bueno, como lleva harina de arroz, tenemos datos curiosos de esta harina. La harina de arroz también se conoce como mochico, este panito a base de harina. Voy a hacerle un corte aquí en medio a nuestro pan y vamos a ir incorporando entonces la fruta. Tengo moras y tengo fresas. Voy a ponerle moras, fresas. En mi casa yo tenía maracuyá. Ustedes pueden utilizar la fruta que tengan para esta receta. Si tienen algunas fresitas que ya se están pasando, también podría ser una receta de aprovechamiento. Bueno, esta harina de arroz la hacen a partir del arroz precisamente y el que lo muelen mucho, lo muelen hasta dejarlo finito, finito, chef. Súper refinado. Y también encontramos harina de arroz blanco y harina de arroz integral. Sí, sí. Entonces, cierto. Generalmente para hacer esta harina, pues le van quitando la cascarilla y obtienen el arroz crudo, luego se muele y se hace un polvo o la harina de arroz, ¿no? Exactamente. Y bueno, es muy famosa para algunas recetas, sobre todo de origen oriental, y en algunas las mezclan con otras harinas, como harina de trigo, mijo, otros cereales, a veces se le añade también frutos secos o verdura deshidratada que le aporta más sabor. Bueno, tengo el panito y me voy al horno, voy a hacer, creo que me caben otros 2 o 3 en el molde, así que nos quedamos aquí poniéndolos ya listos para hornear. Al regresar vemos el resultado final y también al regresar vamos a hablar de los tiempos del horno, ¿sí? Ya venimos. Excelente. Muy bien, miren, tenemos entonces el resultado final. Vamos a ir a leer el repasando, porque nos quedamos que íbamos a llevar al horno nuestros panes polvorosos de fruta. Esto al morderlo se va a deshacer, tampoco es un panito que se pueda sostener mucho, así que ya lo saben. Para hacer torta polvorosa de fruta, primero colocamos en un tazón la margarina y agregamos maicena, fécula de maíz original, polvo de hornear y la harina de arroz. Incorporamos todo muy bien, mezclando con un tenedor o con las manos hasta obtener una consistencia arenosa. Y luego agregamos azúcar, el huevo, incorporamos la ricota, formamos una bola de masa homogénea. Vamos dando forma de bolitos y los unimos formando una torta. Colocamos encima de cada pan trocitos de fruta y se pone en una bandeja para hornear. Horneamos el pan unos 25 minutos en horno precalentado a temperatura media, unos 250 grados Fahrenheit. Sacamos del horno, dejamos enfriar y servimos. Receta ideal para las personas que estén haciendo algún tipo de dieta y que les hayan eliminado la manteca. Pueden hacerse estos panitos como una alternativa para quitar el antojo.